Bonazo era un perdedor feo y débil que se hacía pasar por un aspirante a Jeff Bezos, hasta que fue invocado a otro mundo con habilidades de bajo nivel. Con sus nuevos poderes, toma a una chica lobo de rango S como esposa, mientras que, de paso, se encarga del resto del reino. Un día, mientras se ocupaba de sus asuntos como de costumbre, de repente comenzó a brillar y fue transportado a una habitación llena de hombres encapuchados. Confundido, Vanessa preguntó dónde estaba, y el hombre vestido de obispo le dijo que se encontraba en el mágico reino de Clyde Road. También le dijo que Vanessa era un candidato a héroe, lo cual lo confundió bastante, así que explicó que él era un simple mercader, y le dijo al hombre que, si necesitaba un héroe, podía llamar a la línea directa de la Liga de la Justicia. El obispo entonces le explicó que había sido invocado como candidato a héroe para ayudarles en la guerra contra el ejército oscuro. Mientras hablaba, una sirvienta trajo un orbe y le pidió que pusiera sus manos sobre él para que pudieran evaluar sus habilidades. Cuando el orbe terminó de evaluar a Vanessa, la maga gritó conmocionada porque las estadísticas de Vanessa estaban por debajo del promedio. Al ver la expresión de asombro que ella tenía, los magos comenzaron a cuestionarse a sí mismos, decepcionados por no haber logrado invocar a un héroe. Intentando que su decepción no le afectara, Vanessa intentó pedirles que lo regresaran a su mundo, pero fue interrumpido por un fuerte grito. En el podio, junto al suyo, se encontraba un príncipe azul de bajo presupuesto, a quien una sirvienta declaró que poseía los poderes de un héroe legendario. Inmediatamente, todos corrieron a ver al nuevo héroe, ignorando al pobre Vanessa que se quedó allí, pareciendo una pieza de repuesto olvidada. El rey fue entonces informado de la llegada del nuevo avatar. Mientras ellos se quejaban y cenaban, Vanessa estaba afuera en el balcón, preguntándose en qué parte del multiverso se encontraba. Esperaba ser enviado de vuelta a casa pronto, pero desafortunadamente su deseo no fue concedido, ya que fue forzado a subir a la parte trasera de una carreta y enviado al exilio. Antes de que eso ocurriera, el rey y uno de los magos le informaron que la puerta que lo había traído a su mundo ya se había cerrado. La puerta, una vez cerrada, no podía abrirse de nuevo, así que no podría regresar a casa ni siquiera si lo intentara. Se disculparon con indiferencia por el inconveniente y le dijeron que podría vivir el resto de su vida en el bosque de la Besa, al norte. Lo único que pidieron a cambio de su no tan generosa oferta de alojamiento fue que no le contara a nadie sobre su error. 3 semanas después, Vanessa llegó a las afueras del bosque y le entregaron una bolsa sin fondo, que el conductor dijo que era un regalo del rey. También le aconsejó a Vanessa que se alejara lo más posible del bosque de la Besa, porque había rumores de que el ejército oscuro había establecido una base allí. Después de que el conductor se marchó, Vanessa revisó el contenido de la bolsa y sacó una espada. Al momento siguiente, escuchó un crujido detrás de él. Lo que vio eran algunos de los primos lejanos de Rimuru, así que decidió ignorarlos ya que sabía que los slimes no representaban una amenaza para él. Sin embargo, de repente lo atacaron y tuvo que defenderse usando la espada que sacó de la bolsa. Una vez que todos los slimes no eran más que manchas pegajosas en el suelo, Vanessa miró su espada y descubrió que se había roto en varios lugares. De repente, una pantalla apareció ante él y Vanessa se enteró de que había subido de nivel. Como no podía entender la mayor parte de lo que estaba escrito en la pantalla, activó a Siri y ella le informó que había adquirido nuevos hechizos. Ella revisó todos sus nuevos hechizos y habilidades, analizó su bolsa sin fondo y le informó que se le habían colocado algunos hechizos diseñados para atraer monstruos. Esto conmocionó a Vanessa y finalmente se dio cuenta de que, al igual que los G.I. Joes, había sido traicionado y dado por muerto. Afortunadamente, su Siri pirata acudió a su rescate y eliminó todos los hechizos de la bolsa, por lo que ya no era un imán de monstruos. Luego decidió adentrarse en el bosque para establecer un campamento, pero antes de poder hacerlo recibió una advertencia de que el bosque era inhabitable. Esto se debía a que tenía una alta concentración de militia, una sustancia gaseosa emitida por demonios que se sabía que causaba daño a los humanos. La única forma en que podía adentrarse en el bosque era si lo purificaba, así que Vanessa dio la orden para que la purificación ocurriera. Inmediatamente, toda el área fue envuelta en una luz brillante que eliminó toda la militia. Mientras tanto, en el castillo, Elizabeth, la primera princesa del reino, acusó al rey de ser un hombre sin corazón. Acababa de enterarse de que había enviado a Vanessa al bosque de la Besa y no estaba nada contenta con ello. El rey justificó sus acciones diciendo que no veía la necesidad de mantener a Vanessa cerca, ya que era tan útil como una tetera de chocolate. Un mago los interrumpió. Les informó que alguien había usado magia de purificación, la cual era considerada la magia sagrada más elevada de todos los tiempos. El tonto rey asumió que el nuevo héroe había sido quien lanzó el hechizo, así que comenzó a cantar sus alabanzas. Sin embargo, el mago le informó que el hechizo había sido lanzado en territorio Stark y se disipó en el sur, donde estaba el héroe, lo cual sorprendió a la realeza. De vuelta en el bosque, Vanessa revisó su nivel de magia para ver cuánto había usado para purificar el bosque. Para su sorpresa, su reserva de magia estaba al 100%, y el tonto idiota ni siquiera se dio cuenta de que era uno de esos protagonistas superpoderosos. Lo único que tenía en mente era cómo ir a la ciudad sin ser reconocido, ya que había sido desterrado.
La guía de voz entonces le sugirió que usara el hechizo de cambio de forma para alterar su apariencia y le dio la opción de ser hombre o mujer. Como era de esperar, el idiota eligió una forma femenina y, después de transformarse, no pudo evitar sentirse avergonzado al ver sus melocotones. Al darse cuenta de que estaba actuando como un degenerado sediento, rápidamente cambió su apariencia a la de un hombre. Satisfecho con su aspecto promedio, se teletransportó a la ciudad para comenzar su búsqueda del gremio de aventureros. Sin embargo, una vez que llegó a la ciudad, intentó usar el hechizo de teletransportación para regresar a casa. Cuando no funcionó, continuó su camino hacia el gremio y una vez allí se registró como aventurero. El nombre que le dio al amable recepcionista fue Fleo, porque no quería que nadie del castillo descubriera que era Vanassa. Una vez completado su registro, revisó los tablones de anuncios para ver si podía encontrar trabajo. Mientras lo hacía, notó a una joven intentando encontrar a alguien que la llevara al bosque de la Besa. Todos a quienes preguntó se negaron a aceptar el trabajo, ya que nadie quería encontrarse con el ejército oscuro, así que Vanassa se apiadó de ella. Se acercó a la chica y se ofreció a llevarla usando magia de teletransportación para llevarla al bosque. Los que estaban a su alrededor lo miraron conmocionados y comenzaron a susurrar entre ellos cuando lo escucharon decir que podía usar magia de teletransportación. Esto hizo que Vanassa se diera cuenta de que la magia de teletransportación no era algo que un principiante como él pudiera usar fácilmente. De repente, una espada fue apuntada hacia él por una caballera que se presentó como Ballerosa y lo acusó de intentar secuestrar a la chica. Ella tenía a otras 3 chicas con ella, y todas creían que él era un asqueroso lolicón al acecho. Vanassa les aseguró que no era así y les pidió que lo acompañaran para que pudiera probar su inocencia. Luego, los llevó a un callejón donde usó el hechizo de teletransportación para llevarlos a todos al bosque. Las chicas se sorprendieron de que hubiera usado el hechizo tal como dijo que lo haría, y todas se disculparon por acusarlo falsamente. Justo entonces, la joven se acercó al bosque y preguntó en voz alta por qué no podía sentir ningún monstruo o militia. Vanassa intentó decirle que había purificado el bosque, pero su guía de voz le aconsejó no hacerlo, afirmando que era imprudente informar a un demonio que había usado purificación. Al momento siguiente, Ballerosa apuntó su espada a la joven mientras sus amigas la imitaron, apuntando sus armas a la chica. Todavía confundido, Vanassa preguntó por qué eran hostiles hacia la chica, así que Ballerosa reveló que la chica no era humana. Explicó que el gremio había emitido un aviso sobre una joven sospechosa que intentaba conseguir que la gente la acompañara al bosque. De repente, la chica que había estado al borde de las lágrimas comenzó a sonreír maliciosamente y se transformó en un gran lobo blanco, que Ballerosa reconoció como un lupino. Se presentó como Fenris, la hermana menor de Fangirl, una de las principales generales del Señor Oscuro, conocida como las 4 Infernales. También reveló que los había traído al bosque porque tenía la intención de alimentarlos a su ejército. Antes de atacarlos, liberó parte de su militia en el aire, haciendo que todos, excepto Vanassa, se asfixiaran. Impresionada por su habilidad para resistir su gas tóxico, prometió ocuparse de él una vez que terminara con las chicas. Luego, intentó hacerle a Ballerosa lo que el titán anormal le hizo a la mamá de Eren, pero Vanassa la apartó del camino. Rápidamente se dio cuenta de que no podía proteger a las chicas y luchar contra Fenris, así que usó su magia de teletransportación para enviarlas de vuelta a la ciudad. Fenris lo llamó tonto por quedarse y cargó contra él. Pero como Vanassa ya había decidido no morir todavía, usó cada hechizo de su arsenal para atacarla. Fenris hizo todo lo posible para derribarlo, pero Vanassa demostró que no era rival para ella, y finalmente la inmovilizó usando magia gravitacional. Mientras ella luchaba por liberarse, la guía de voz de Vanassa le sugirió que usara magia de subyugación para obligarla a someterse a él. Él rechazó su sugerencia porque odiaba la idea de la esclavitud y no quería tener nada que ver con eso. Finalmente, Fenris se rindió y le pidió que terminara con su vida porque había agotado su magia intentando liberarse. Para su sorpresa, Vanassa dijo que no tenía intención de hacerle daño, ya que no era parte del cuerpo de cazadores de demonios. Vanassa le dijo que no tenía razón para dañar a alguien que ya se había rendido, lo cual la sorprendió. Derrotada, se transformó en una versión más adulta de su forma humana y se desmayó porque su magia se había agotado. Más tarde esa noche, mientras Vanassa revisaba todos los diferentes tipos de magia que tenía y se preguntaba por qué podía usar hechizos avanzados, Fenris despertó de su letargo. Lo primero que se dio cuenta fue que su magia se había recuperado por completo, así que se vistió y salió de la tienda para hablar con Vanassa. Ella le preguntó si había usado magia curativa en ella mientras dormía, y él le dijo que sí, así que ella le dio las gracias y prometió no volver a luchar contra los humanos. También declaró que él era su maestro y dedicaría el resto de su vida a servirle. Inmediatamente, Vanassa le dijo que no necesitaba una esclava, pero Fenris fue persistente y amenazó con cortarse la garganta si él la rechazaba. Esto lo obligó a aceptar que se quedara con él, y Fenris estaba muy feliz. Después de que se acomodaron, él le reveló que no era de su mundo y le explicó las circunstancias que lo obligaron a estar allí.
ya que estaba soltando la sopa, le mostró su verdadera forma y le advirtió que si lo seguía su vida no sería fácil. Fenris le dijo que no le importaba que fuera un fugitivo y afirmó que los lupinos siempre permanecían leales a la persona que reconocían como su maestro. Mientras tanto, en el castillo, el héroe se presentó ante el rey, quien exigió saber qué había pasado con los soldados bajo su mando. El pomposo egocéntrico le dijo que los soldados eran un montón de cobardes incompetentes que entraron en pánico y rompieron formación al lado de las bestias mágicas. Afirmó haber hecho todo lo que estuvo en su poder para salvarlos, pero desafortunadamente aún perdió un buen número de ellos ante las bestias. Esto hizo que el rey preguntara si los soldados eran los culpables de la derrota que sufrieron a manos del ejército oscuro. El héroe le dijo que sí, y luego se marchó molesto, así que el rey preguntó a los soldados que estaban a su lado cómo le había ido al héroe en el campo de batalla. El soldado le dijo que el héroe era más cobarde que Zenitsu y se quedó en la retaguardia mientras la batalla transcurría. Para empeorar las cosas, huyó con el rabo entre las piernas cuando se hizo evidente que los soldados estaban perdiendo. El rey simplemente se llevó la mano a la cabeza, ya que no estaba seguro de qué hacer con la situación. Al día siguiente, Vanassa regresó a la ciudad con Fenris y mientras caminaban hacia el gremio, sugirió que actuaran como una pareja casada para evitar sospechas. Cuando llegaron al gremio, Fenris se registró como aventurera bajo el nombre de Riz. Mientras buscaban un trabajo que tomar, la recepcionista anunció que había un trabajo urgente. Resultó que un gran grupo de osos psicópatas se dirigía a la ciudad y necesitaban ser detenidos. Aunque el trabajo estaba disponible para todos los rangos y la recompensa se multiplicaría por 10, los otros aventureros se negaron a aceptarlo. Esto se debía a que los osos eran los responsables de destruir el ejército del héroe. Fenris le rogó a Vanassa que aceptara el trabajo, pero él dijo que no había forma de que pudiera manejar a los osos si el héroe no pudo hacerlo. Fenris entonces dijo que ella tomaría el trabajo para demostrar lo fuerte que era él, ya que él fue quien la había derrotado. Al llegar al lugar, encontraron a Ballerosa y sus amigas rodeadas por un grupo de osos psicópatas. Fenris pensó que las chicas se veían patéticas y le dijo a Vanassa que las dejara en paz, ya que no veía la necesidad de ayudar a un montón de debiluchos. Sin embargo, cuando una de las chicas fue derribada por los osos, Vanassa sacó su Zeus interior y los derribó con un rayo. Solo uno de los osos quedó en pie y, cuando intentó atacar, Fenris lo estrelló contra el suelo saltando sobre él. Cuando Vanassa se unió a ellas, Ballerosa le agradeció por salvarlas de nuevo y dijo que estaban contentas de que estuviera vivo. Luego preguntó quién era Fenris, ya que no la reconocían en su forma adulta. Vanassa decidió que era mejor presentar a Fenris como su compañera de viaje porque no quería que las chicas descubrieran su identidad. Sin embargo, a Fenris no le gustó, ya que había esperado que él les dijera a las chicas que ella era su esposa. Justo entonces, otro oso salió de los arbustos e intentó atacarla, pero cuando ella le lanzó una mirada mortal, este se congeló de miedo. Para sorpresa de todos, comenzó a inclinarse hacia Fenris, así que ella asumió que se había rendido. Como Vanassa no era del tipo que lastimaba a nadie que se rindiera, le preguntó a Fenris qué quería hacer con la criatura. Fenris sugirió quedárselo como mascota, así que Vanassa le colocó un collar mágico para evitar que volviera a volverse salvaje. Luego cambió su apariencia usando magia de cambio de forma para que la gente no se sintiera intimidada por él. También acordaron llamarlo Sibe, como si fuera un perro esponjoso que habían recogido en la tienda de mascotas. Finalmente se retiraron a la casa que el gremio les proporcionó, y las amigas de Ballerosa se presentaron a Fenris y Vanassa. La mami musculosa de pelo corto se llamaba Blossom, la otra chica de pelo corto era Vilara y la bruja se llamaba Volano. Como su líder no oficial, Ballerosa le había preguntado a Vanassa si podía tomarlas bajo su protección y entrenarlas. Dijo que después de que el héroe fue derrotado por los osos, se encerró en sus aposentos, negándose a salir hasta que encontrara a alguien lo suficientemente fuerte como para convertirse en su mano derecha. Esto impulsó al rey a encargar a todos los caballeros que entrenaran hasta que fueran capaces de matar monstruos al mismo nivel que los osos psicópatas. Pero Vanassa intentó decepcionarlas suavemente diciéndoles que no podía acomodarlas porque quería vivir una vida pacífica con Fenris, quien era su esposa. Las chicas se sorprendieron por su revelación y estaban a punto de retirar su petición cuando Fenris dijo que sería una idea maravillosa que Vanassa las entrenara. Al no tener otra opción, Vanassa accedió a entrenarlas y Ballerosa preguntó si podían quedarse con ellos durante la duración de su entrenamiento, a lo que Vanassa respondió que sí. Mientras tanto, en el reino demoníaco, la oficial de inteligencia, Oliminaz, informó al Señor Oscuro sobre el hechizo de purificación que Vanassa usó en el bosque. El Señor Oscuro entonces le ordenó que encontrara y capturara a Vanassa porque se dio cuenta de que era una amenaza para todos los demonios. Al día siguiente, Vanassa comenzó a entrenar a las chicas enfrentándolas a un jabalí salvaje y furioso. Ballerosa fue la primera en salir corriendo mientras el animal comenzaba a cargar hacia ellas. Afortunadamente, Blossom acudió a su rescate y detuvo al animal en seco al balancear su espada en su cara. Fenris luego le pidió a Volano que creara un escudo frente a Blossom para protegerla. Después de que Volano levantó el escudo, fue el turno de Green Arrow de hacer un agujero en la cabeza del jabalí con su flecha.
Desafortunadamente, Vilara era tan mala disparando que la flecha ni siquiera hirió al jabalí cuando lo impactó. Volano también se quedó sin magia, así que el escudo que protegía a Blossom desapareció, permitiendo que el jabalí reanudara su persecución. Vanessa señaló que entrenar a las chicas iba a ser mucho trabajo. Después del entrenamiento, Fenris los llamó a todos al comedor para cenar, lo que resultó ser grandes trozos de carne cruda. Vanessa parecía mortificado mientras miraba la carne, pero Fenris estaba muy orgullosa de sí misma por haber proporcionado la cena. Tuvo que decirle que la comida sería más apetitosa si estaba cocinada y se ofreció a cocinar. Valerosa se unió a él y después de un rato sirvieron una cena mucho más apetecible. Las chicas se sorprendieron de lo buena que resultó la comida y preguntaron si habían usado magia para prepararla. Vanessa les dijo que no y que Valerosa había hecho la mayor parte, lo cual las sorprendió. Cuando todos comenzaron a comer, Fenris miró la comida con sospecha y preguntó cómo esperaban que ella comiera hojas. Se quejó de que solo las bestias débiles se alimentaban de hierba y vegetales porque no podían cazar. Vanessa le aseguró que le encantaría la ensalada, así que la probó y admitió que estaba buena. Al día siguiente fueron a la ciudad con una carreta llena de jabalíes muertos que entregaron al gremio. Mientras esperaban que la captura fuera evaluada, Fenris pidió permiso para pasear por la ciudad. Vanessa accedió y, antes de que se separaran, un semi-humano llamado Leolith se les acercó. Le dijo a Vanessa que tenía algo importante que discutir con él, así que Vanessa se despidió de Fenris y siguió a Leolith a una oficina. Dentro de la oficina, Leolith le sirvió té a Vanessa y le dijo que la noticia de sus grandes hazañas había llegado al rey, quien envió una solicitud al gremio. Quería que Vanessa utilizara sus habilidades al servicio del héroe, y, a cambio, sería nombrado caballero honorario. Vanessa lo pensó por un momento y le dijo que no tenía ningún interés en trabajar para un engreído como el héroe. Su respuesta dejó a Leolith en shock, pero no pudo intentar cambiar la opinión de Vanessa mientras este salía del gremio. Afuera, Vanessa se encontró con Fenris, quien parecía haber estado en una pelea, pero cuando él le preguntó al respecto, ella juró que todo estaba bien. Sin embargo, lo que no quería decirle era que había tomado una clase de cocina y había sido tan mala en ello que causó una explosión. Un mes después, Vanessa rechazó a un caballero que había venido a hablar con él sobre la propuesta del rey para que trabajara con Fenris. Ella se quejó de lo persistentes que habían sido durante el mes y se ofreció a ahuyentarlos, pero Vanessa le dijo que no lo hiciera. Luego fueron a ver a las chicas para ver cómo iba su entrenamiento. Blossom estaba ocupada arando los campos con ayuda, y aunque Vanessa la elogió por un trabajo bien hecho, no pudo evitar preguntarse si habría sido más fuerte si hubiera puesto la misma cantidad de energía en su entrenamiento. Fenris encontró a Bailara practicando tiro con arco en el bosque y le sugirió que intentara disparar a algo más que a los árboles. Bailara se negó, diciendo que nunca podría usar sus flechas en ninguno de los animales porque eran lindos. En otra parte del bosque, Vanessa encontró a una exhausta Volano descansando bajo un árbol. Luego sacó un anillo encantado y le dijo que usarlo aumentaría su capacidad mágica, así que le dijo que lo probara y le contara cómo funcionaba más tarde. Cuando él se alejó, ella intentó ponerse el anillo en su dedo anular, pero Fenris apareció de repente detrás de ella y la amenazó con cortarle el dedo si lo hacía. Al instante siguiente, oyeron a Valerosa gritar pidiendo ayuda. Y cuando miraron en su dirección, ella forcejeaba contra lo que parecía una oruga gigante. Fenris partió a la criatura en dos con un tajo. Luego le dijo a Valerosa que dejara de actuar como una patética heroína de novela romántica. Valerosa estaba demasiado aturdida para hablar después de esto y no notó a Illuminace acechando entre los arbustos, pero Fenris sí. Más tarde esa noche, Fenris sorprendió a todos con una mesa llena de deliciosa comida comestible y reveló que había estado tomando lecciones de cocina. Después de cenar, encontró a Olemanaz vigilando la casa, así que la llevó dentro para discutir sus asuntos en el reino humano mientras tomaban un té. Mientras hablaban, Fenris le dijo que estaba casada con Venazo, lo que sorprendió a Olemanaz y la impulsó a hacer una lectura de los poderes de Venazo. Sorprendentemente, no pudo hacerlo, y eso solo la dejó con más preguntas que respuestas, ya que él era el primer humano que conocía que no huía al ver a otros humanos. Con la esperanza de saber más sobre él, habló sobre la ausencia de bestias mágicas en el bosque de la Besa. Venaces dijo que era porque él había lanzado un hechizo de purificación en el lugar, lo que hizo que Eliminas casi se atragantara con su té. Inmediatamente le preguntó a Fenris cómo podía casarse con la persona responsable de la muerte de su hermano. Ella le recordó que Fenguirilla y sus fuerzas habían estado estacionados en el bosque, pero Fenris la sorprendió pidiéndole que guardara silencio. Venaza también se sorprendió y le preguntó a Fenris por qué no le había dicho que su hermano había sido aniquilado cuando él purificó el bosque.
Ella le dijo que su hermano era un orgulloso guerrero lupino y uno de los 4 infernales de los oscuros, así que su muerte, de la manera en que ocurrió, se debió a su propia incompetencia. Justo cuando dijo que no cambiaría de opinión sobre estar con Vanessa, la puerta se abrió. Detrás de ella estaban Valerosa y los demás, todos con expresiones aterrorizadas porque habían escuchado su discusión. A Voliminas no le importó, ya que solo podía pensar en cómo Vanessa era una amenaza para el ejército oscuro y Fenris una traidora. Decidió que lo mejor era deshacerse de ambos a la vez, así que desafió a Ben-Raza a una batalla simulada. Ben-Raza aceptó a pesar de que Fenris le dijo que no lo hiciera, y cuando salieron, él le dijo a Uliminas que lo atacara. Ella cargó contra él y lo atacó con un hechizo llamado Veneno de Gato. Mientras él se concentraba en contrarrestar el hechizo, ella intentó ser astuta atacándolo con varios otros hechizos, pero Vanessa los desactivó. Oliminas no podía creer que él hubiera sido capaz de hacer eso, y antes de que pudiera reaccionar, él usó un hechizo llamado Crucifixión para inmovilizarla. Oliminas se rindió, así que él la liberó y ella se fue. Al día siguiente, Bonassa se disculpó con las chicas por mantener en secreto la identidad de Fenrir y les dijo que si deseaban reportarlos al castillo no se lo tomarían a mal. Para su sorpresa, las chicas dijeron que no los delatarían, ya que tanto él como Fenris eran sus benefactores y las habían ayudado mucho. Al instante siguiente oyeron ruidos que venían de afuera, así que fueron a investigar. Encontraron a Uliminas esperándolos con una horda de dragones, y ella les dijo que si se rendían los dejaría vivir. Sin embargo, su petición fue ignorada, ya que Panasa expresó su emoción al ver dragones por primera vez. Enfurecida por su falta de respeto, ordenó a los dragones que atacaran, pero Bonassa los devastó usando su hechizo de relámpago. Valeminas no podía creer que hubiera aniquilado a la mitad de los dragones más fuertes del ejército oscuro sin siquiera sudar. Cuando notó que los demás huían, corrió tras ellos. Mientras escapaban, Blossom dijo que habría sido agradable si hubiera derrotado a un dragón y ganado el título de cazadora de dragones. Pero Assad dijo que podía ayudarla a lograr sus sueños y le pidió que lanzara su azada a los dragones. Cuando lo hizo, él usó su magia para acelerar su movimiento e impulsar su fuerza, así que cuando golpeó a uno de los dragones, este murió inmediatamente. Blossom no podía creer lo que veía en sus ojos y rápidamente revisó su estado para ver si el título de cazadora de dragones se le había añadido. Cuando vio que sí, gritó de sorpresa y eso hizo que los demás rogaran a Benassa que también les ayudara a conseguir el título. Él les dijo que no podía, ya que los dragones ya se habían ido, y eso los dejó a todos sintiéndose deprimidos, muy especialmente a Valerosa. Mientras tanto, no tenían idea de que el oscuro los estaba observando todo el tiempo. Le pareció intrigante que alguien tan ordinario como Ban Nosuk pudiera usar magia que el héroe no podía, así que decidió visitarlo. De vuelta en el reino humano, Blossom no podía superar el hecho de que ahora era una cazadora de dragones y no dejaba de mirar sus estadísticas. Valerosa y los demás pronto se unieron a ella en Volano, bromeando sobre cómo su azada era ahora una herramienta legendaria para cazar dragones. Al instante siguiente notaron que Valerosa se alejaba y cuando le preguntaron a dónde iba, ella les dijo que iba a cazar. En realidad, Paularosa solo se había ido de casa porque no quería que Blossom pensara que estaba celosa de ella. Estaba triste por no haber obtenido el título de cazadora de dragones, lo que podría haberla ayudado a restaurar la movilidad de su familia. Su monólogo deprimido fue pronto interrumpido por un extraño que preguntó por la dirección de la casa. Él afirmó ser un viejo amigo de Fenris, así que ella sacó su espada y le preguntó si era parte del ejército oscuro. El extraño admitió que sí lo era, pero le aseguró que no tenía malas intenciones, ya que solo había pasado a visitar a Fenris. No fue hasta que prometió marcharse que ella bajó su arma y accedió a decirle a Fenris que él había pasado por allí. Antes de que se marchara, ella le preguntó su nombre y él le dijo que era Gosel, un nombre que le pareció extraño, pero en el que no pudo reflexionar porque Vanessa y Fenris corrieron hacia ella preguntándole si estaba herida. Valerosa dijo que estaba bien y les habló del extraño llamado Gosul que había estado buscando a Fenris. Para su sorpresa, le dijeron que Gosul no era el verdadero nombre del demonio con quien habló y revelaron que él era Cole, el oscuro. Al día siguiente, Gol pasó por la casa y fue recibido por Bonassa y Fenris, quienes lo invitaron a tomar el té. Cuando una desprevenida Valerosa entró y lo vio, se quedó en estado de shock. Mientras se sentaban a hablar, Gal le pidió a Panasa que se uniera al ejército oscuro, y tal como había hecho con la oferta del rey, él se negó. Gaul entonces se puso en modo Super Saiyan, intentando intimidar a Panasa para que cambiara de opinión, pero Benassa permaneció imperturbable. Él siguió insistiendo en que se mantendría neutral y no se pondría del lado ni de los humanos ni de los demonios. Esto hizo que Gul bajara su poder y decidiera irse, pero le prometió a Benassa que haría todo lo que estuviera en su mano para hacerle cambiar de opinión. A la mañana siguiente, cuando Beliris bajó las escaleras, fue recibida por Gaul, quien estaba desayunando con Fenris y Benassa. Él la invitó a unirse a ellos, pero Valerosa salió corriendo. Durante el resto de la semana, Valerosa huía cada vez que veía a Gaul, quien se había propuesto visitarlos todos los días. Mientras todo esto sucedía, no tenían idea de que estaban siendo vigilados por el soldado que el rey había enviado para observarlos.
Finalmente, el soldado informó al rey que un demonio había estado visitando a Benassa, y eso enfureció al rey. Justo cuando anunció que enviaría a sus soldados para confrontar a Benassa por su traición, la princesa intervino. Ella dijo que no tenían pruebas de que Benassa estuviera del lado de los demonios, y le dijo que sería prudente hablar con Benassa al respecto. Sin embargo, el rey le pidió que se callara, afirmando que su cerebro del tamaño de un guisante nunca podría entender cómo gobernar un país. Mientras él la reprendía, la broma más grande de la historia del anime, también conocido como el héroe, entró pavoneándose en la sala del trono. El idiota implacable le pidió al rey que le diera algunas tropas para poder ir a darle a Benassa una lección de patriotismo. Al día siguiente, Ventress encontró a Benassa trabajando en un escudo que había fabricado con las escamas de los dragones. Como estaban solos, ella le preguntó si su negativa a luchar tenía algo que ver con que ella fuera una antigua miembro del Ejército Oscuro. Benassa le dijo que no y le explicó que quería evitar luchar contra cualquiera a menos que fuera necesario. Justo entonces, un golpe sonó en la puerta y Fenris se preguntó si Gaul había regresado. Cuando salieron, descubrieron que era el héroe y su ejército, no Gaul como habían pensado. El idiota le dijo a Benassa que estaba al tanto de sus tratos con el Ejército Oscuro y lo amenazó con matarlo si se negaba a convertirse en su subordinado. Este idiota, que se creía lo mejor después del iPhone 16, asumió que Benassa no reaccionaba a sus amenazas porque lo había intimidado. Sin embargo, Benassa disipó su neblina de delirio diciéndole que no tenía ningún interés en ponerse de lado ni de los demonios ni de los humanos. Esto hizo que el héroe le apuntara con su espada, llamándolo traidor, y cuando las chicas protestaron, él les dijo que las arrestaría a todas, ya que ellas también eran traidoras. Dijo que la única razón por la que las dejaría libres sería si lo ayudaban a convencer a Benassa de unir fuerzas con él. Esto molestó a Benassa, pero en lugar de intercambiar golpes con el tonto descerebrado que tenía delante, le dijo a Fenris que se irían. Dijo que no quería ser la razón por la que las chicas salieran heridas, pero ellas le rogaron que las llevara consigo. Benassa entonces activó su magia de teletransportación, lo que alimentó la ira del héroe, ya que no podía creer que un humilde campesino como Benassa pudiera usar un hechizo que él no. Al instante siguiente, Benassa, Fenris, las chicas, la casa, los campos desaparecieron ante los ojos del héroe. Todavía estaba tratando de asimilar lo sucedido cuando uno de los soldados le llamó la atención sobre Gaul, quien acababa de llegar. Inmediatamente ordenó a sus hombres que lo capturaran, pero Gaul, pensando que el héroe era responsable de la desaparición de Benassa, se puso berserk. Envió un mensaje a su ejército oscuro, ordenándoles atacar y mostrar a los humanos de qué estaban hechos. Días después de que Benassa desapareciera ante el héroe y sus tropas, el ejército oscuro sitió cada fortaleza humana en el norte mientras avanzaban hacia la capital. El rey fue informado de esto por un soldado y exigió saber qué estaba haciendo el héroe al respecto. El soldado le dijo que el cobarde sin agallas se había encerrado en sus aposentos, así que le ordenó que trajera al héroe ante él. Mientras el soldado se marchaba, los consejeros del rey le dijeron que la única forma de frenar al ejército oscuro era lanzar un hechizo de purificación. El rey dudó en aceptar su plan, pero lo convencieron de que era la única manera. En el campo de batalla, Gaul ordenó una retirada total, y cuando Eliminas cuestionó su decisión, él le dijo que los humanos iban a usar la purificación. Poco después de que se retiraran, el rey, junto con todos los magos del reino, lanzó el hechizo de purificación y se deshizo de todo el miasma que los demonios habían emitido. Mientras tanto, en su nuevo pueblo, Benassa regresó a casa con una emocionada Fenris que lo recibió con un abrazo, como la leal waifu que era. Cuando todos se sentaron a tomar el té, Blossom y Bailiri informaron al grupo de su deseo de ganar dinero extra para la casa. Blossom deseaba vender los productos de su granja en el pueblo, mientras que Bailiri dijo que quería criar caballos que pudiera alquilar a la gente para tirar de sus carretas. Esto les valió elogios de Venazo, pero dejó a Bailiri y Volano sintiéndose muy parecidas a Sakura, ya que no tenían talentos que pudieran usar para ayudar en el hogar. Fenris intentó levantarles el ánimo diciendo que no tenían que preocuparse por nada, y luego Osa la respaldó. Él les dijo que solo se concentraran en su entrenamiento y ayudaran en la casa siempre que pudieran. De vuelta en la capital, todos los magos que participaron en el hechizo de purificación yacían enfermos en el hospital porque el hechizo había sido tan poderoso que drenó la mayor parte de su magia y requerían al menos 3 meses para recuperarse adecuadamente. Elizabeth también tuvo que intervenir y tomar el control del reino porque su padre estaba postrado en cama. Lo primero que hizo fue despojar al héroe de su posición, ya que había sido tan inútil como un martillo de cristal. Cuando los consejeros preguntaron cómo triunfarían sobre el ejército oscuro sin el héroe, ella les dijo que convocaran al oráculo. Más tarde, después de que el héroe fuera expulsado del castillo como un pedazo de basura inútil, juró que volverían arrastrándose a él cuando el ejército oscuro regresara. Sin embargo, más tarde esa noche, el héroe y su sirviente Suye se colaron en la tesorería del castillo, esperando encontrar algo que lo ayudara a derrotar al oscuro. Estaba tan desesperado por recuperar su título de héroe y demostrar a todos que era mucho mejor que Benassa.
Mientras sus pensamientos se volvían hacia el odio, una voz le llamó, preguntándole si deseaba más poder. Él exigió saber quién le estaba hablando, así que la voz lo llevó a una habitación oculta dentro de la tesorería. La habitación tenía una espada incrustada en la piedra, así que la voz le dijo que la sacara y prometió concederle cualquier deseo que tuviera. Como era un tonto codicioso, sacó la espada y fue golpeado por un torbellino. Cuando el viento se disipó, una mujer que se presentó como Hia, la Jinn que comandaba el origen de la luz y la oscuridad, se paró ante ellos. Ella le dijo que le concedería 3 deseos por liberarla, y el héroe estaba muy complacido con eso. Mientras tanto, Elizabeth y sus consejeros dieron la bienvenida al oráculo a su reino y preguntaron qué debían hacer para proteger el reino, una vez que el hechizo de purificación perdiera su efecto. Antes de que el oráculo pudiera hablar, collares mágicos aparecieron en los cuellos de todos los presentes en la habitación. La princesa fue rápida en deducir lo que estaba sucediendo, así que ordenó a los soldados que fueran a la tesorería. El oráculo entonces explicó a los consejeros confundidos que lo que tenían alrededor de sus cuellos era conocido como el collar del sacrificio. Ella dijo que cierto Jinn los colocaba en sus víctimas para arrancarles la cabeza a cambio de conceder un deseo. La princesa también añadió que hace mucho tiempo el rey le había pedido a un Jinn que lo ayudara a deshacerse del oscuro. A cambio, la mitad de los seres vivos fueron sacrificados y, después de eso, ella fue sellada por los magos del reino. Esta revelación asustó a todos los que la escucharon, ya que no estaban listos para morir. Pero la princesa mantuvo la calma y le pidió al oráculo que leyera las cartas. El oráculo hizo lo que se le pidió y les dijo que la solución a sus problemas era encontrar el verdadero héroe. Inmediatamente, los consejeros se dieron cuenta de que hablaba de Bonassa, así que sugirieron enviar a sus tropas a buscarlo. Elizabeth les dijo que no era buena idea enviar a las fuerzas que protegían la tierra en una búsqueda inútil y se ofreció a ir ella misma. Mientras tanto, Bonassa había encontrado un mercader dispuesto a comprar sus escudos de dragón y mientras discutían un trato, Fenris y Valerosa los observaban desde afuera. Valerosa señaló que Fenris parecía más emocionada que Benassa y Fenris le dijo que era porque estaba feliz por él. Cuando Benassa salió de la tienda, le agradeció por haberle presentado al mercader. Mientras comenzaban a caminar de regreso a casa, Benassa recibió una advertencia de que un Jinn se dirigía hacia él, y cuando se dio la vuelta, Hia estaba allí. Resultó que el deseo del héroe había sido que ella se deshiciera de Benassa, y ella había venido a cumplirlo. Mientras levantaba la mano para cumplir el deseo del héroe, Fenrirle saltó delante de Benassa. Esto resultó en que fuera herida de un tajo, pero eso no impidió que Hia intentara dañar a Benassa, quien la ignoró. Ella lanzó varios hechizos contra él, pero Benassa ya había establecido una barrera alrededor de sí mismo, Fenrirs y Valerosa. Él intentó curar a Fenriril, pero su Alexa de bajo presupuesto le informó que sus heridas no podían ser sanadas con un simple hechizo curativo. La implacable Hia entonces usó otro poderoso hechizo para atacar, pero Bonassa y las chicas permanecieron ilesos. Hirviendo de ira, Bonassa acostó a Fenriril en el suelo y se levantó para enfrentar a Quilla mientras recordaba todos los hermosos momentos que había pasado con Fenriril. Juró hacer que Quilla pagara por lo que había hecho, y antes de acercarse a ella, lanzó un hechizo para rebobinar el tiempo y curar a Fenriril. Una vez que terminó, se abalanzó sobre Quilla y comenzó a recrear la pelea entre Omni-Man e Invincible. Hia había intentado defenderse con un hechizo, pero él lo canceló y volvió directamente a reconstruir su rostro. Mientras él se desataba como Muhammad Ali sobre ella, Federi recuperó la conciencia y comenzó a desmayarse al ver lo varonil que se veía. Sin embargo, una punzada de culpa pronto le arrebató la felicidad, al darse cuenta de que Panassa estaba haciendo lo único que odiaba porque quería vengarla. Panassa, sin saber que Fenris estaba despierta, continuó golpeando a Hia y la levantó en el aire por el cuello. Incapaz de defenderse, Hia le rogó que le perdonara la vida, pero él se negó, diciendo que no merecía vivir después de haber herido a Fenris. Al instante siguiente, Fenris lo abrazó por detrás y le rogó que no le quitara la vida a Hia. Ella comenzó a sollozar y le dijo que si él iba en contra de su código moral por su culpa, ella nunca se lo perdonaría a sí misma. Inmediatamente, Bonassa salió de su ira y soltó a Hia antes de girarse para mirar a Fenris y asegurarse de que era real. Mientras tanto, la princesa y su séquito llegaron a las afueras del pueblo usando teletransportación. Mientras ella daba órdenes a los soldados, los collares de sacrificio en sus cuellos se rompieron, y Elizabeth comenzó a preguntarse por qué él había fallado en conceder el deseo del héroe. Al mismo tiempo, en la tesorería del castillo, un humo negro salió de la piedra donde había estado la espada, y antes de que el héroe pudiera reaccionar, Suya fue poseída por él. La nueva ocupante del cuerpo de Suya le dijo al tonto héroe que ella era Damelina, la gran maga de medianoche. También le dijo que podía darle el poder que él buscaba, y antes de que él pudiera decir algo, le lanzó un hechizo, convirtiéndolo en una versión retorcida del punto monstruo de Chopper. El héroe recién transformado rompió las paredes de la tesorería y subió las escaleras con Damelinas en su hombro. Ella planeaba aniquilar a la familia real y a todos los nobles cuyos ancestros la habían sellado 100 años atrás.
Sin embargo, cuando llegó a lo alto de las escaleras con el héroe, notó los restos desvanecidos de un círculo de teletransportación. Esto la impulsó a ordenar al héroe que fuera en busca de la princesa, ya que quería comenzar su venganza eliminándola a ella. De vuelta en el nuevo pueblo de Benassa, él curó a Gia, y cuando ella recuperó la conciencia, le rogó que la perdonara. Cuando se dio cuenta de que la habían curado, preguntó por qué, y Benassa dijo que era porque Fenris todavía estaba viva. Valerosa entonces preguntó qué deseaba hacer con Gia, ya que era demasiado poderosa para que los guardias del pueblo la manejaran. Benassa dijo que podían sellarla de nuevo en la tesorería, pero añadió que siempre podría engañar a otro idiota medio tonto para que la liberara. Gia se sorprendió de que él supiera de dónde venía, y él reveló que había echado un vistazo dentro de su cabeza para averiguar por qué lo había atacado. Gia se dio cuenta de que había usado magia de proyección de memoria y se sorprendió de que un simple mortal pudiera usarla. Mientras Benassa hablaba sobre qué hacer con ella, Fenris lo interrumpió y dijo que podían hacer que Quillo trabajara para él. Benassa intentó negarse, pero ella insistió en que era la única forma de mantenerla a raya y asegurarse de que no volviera a herir a nadie. Benassa se mostró escéptico y le recordó a Fenris que Gia fue la razón por la que casi se comprometió con la muerte. Fenris le dijo que si se hubiera defendido correctamente, Gia no la habría herido, y dijo que no le guardaba rencor por ello. Esto impulsó a Benassa a extenderle una mano a Gia y decirle que estaba dispuesto a pasar por alto lo que había hecho, siempre y cuando prometiera no volver a herir a nadie nunca más. Sus gestos sorprendieron a Gia, quien siempre había visto a los humanos como seres egoístas y engreídos, pero también la impulsaron a tomar su mano. Ella prometió dedicarle el resto de su vida a servirle, y él se disculpó por haberla golpeado de la manera en que lo hizo. Luego miró a su alrededor en el pueblo y notó que había sido gravemente dañado debido a los ataques de Hita. Él decidió usar el hechizo de manipulación del tiempo para restaurar las cosas a su estado original, pero Hida le dijo que no lo hiciera. Ella explicó que usar ese hechizo podría llevar a circunstancias imprevistas, y afirmó que solo un Jin podría emplearlo sin consecuencias. Ella también le hizo saber que no era el tipo de magia que un humano debía usar, así que él preguntó por qué podía emplearla. Él había explicado que su estado mostraba que poseía habilidades infinitas, lo que le permitía utilizar un tipo de magia llamada epifanía, que era una especie de hechizo que ayudaba al usuario a adquirir cualquier conjuro usado en su contra. Por eso podía usar los hechizos de ella. Tomando en consideración su advertencia, Bonassa decide usar magia de reparación para arreglar el pueblo, ya que él no es como los Vengadores que dejaron al gobierno limpiar su desorden después de salvar la ciudad. Más tarde esa noche, después de regresar a casa, Bonassa presentó a Gia a las chicas superpoderosas. Me refiero a Blossom, Volano y Bailari. Las chicas estaban aterrorizadas ante la idea de vivir con una poderosa Jin, pero Baulerosa les aseguró que todo estaba bien. Esa noche, cuando Bonassa entró en su dormitorio, encontró a Fenris sentada en la cama con una expresión de angustia. Él preguntó cuál era el problema y antes de que ella le diera una respuesta, lo volteó sobre la cama. Luego, ella se sentó a horcajadas sobre él y le preguntó si regresaría a su mundo y la dejaría atrás. Señaló que con todos los nuevos hechizos que había adquirido y los que aún le quedaban por adquirir, podría encontrar una manera de volver a casa. Mientras Benassa la miraba en estado de shock, ella le suplicó que la llevara consigo si decidía regresar. Benassa entonces se incorporó y le dijo que no tenía intención de irse porque todas las personas que amaba estaban en ese mundo. También le preguntó si quería convertirse en su esposa de verdad, y admitió que su experiencia cercana a la muerte le había hecho darse cuenta de que no podía vivir sin ella. Fenris le dijo que siempre lo había visto como su verdadero esposo, así que él la besó y los dos comenzaron a besarse apasionadamente. Desafortunadamente, antes de que las cosas pudieran volverse subidas de tono, se dieron cuenta de que Gia los estaba observando desde la puerta. Bonassa le ordenó que se fuera, pero la obstinada Jin dijo que era su deber como su sirvienta estar con él en todo momento. Ella también le dijo que no fuera tímido, ya que hacer el amor era una actividad humana normal, pero eso solo hizo que Benasov y Fenris gritaran. Al día siguiente, la princesa recorrió el pueblo preguntando a la gente sobre el paradero de Benasov, pero nadie sabía dónde encontrarlo. Mientras tanto, en la casa, Gia había servido el desayuno a Benassa y a las chicas. Ellas quedaron impresionadas de que supiera cocinar, y ella les dijo que Fenris había estado allí para guiarla. Antes de que empezaran a comer, Fenris le pidió a Gia que se encargara de la ropa sucia y de algunas otras tareas después del desayuno. Esta petición hizo que las chicas se sintieran como un montón de parásitos gorrones sin nada que ofrecer o contribuir a la casa. Por eso, inmediatamente después del desayuno, Blossom se lanzó a su trabajo en la granja y Bailiri fue a cuidar a sus caballos en los establos. Ambas chicas temían que si no demostraban que podían manejar sus respectivos trabajos, Gia intervendría y tomaría el control. Como Polano no tenía ningún talento aparte de su magia, se quedó en su habitación. Sin embargo, eso no impidió que se sintiera inútil, ya que fue la primera persona de su familia en abandonar la escuela de magia. La única razón por la que seguía practicando magia era porque Bonassa le había dedicado su tiempo a enseñarle y quería que él se sintiera orgulloso.
En ese instante escuchó a Blossom gritar, así que salió corriendo de la casa para ver cuál era el problema. Se encontró con una Bailari igualmente preocupada en la puerta y ambas se quedaron juntas mientras observaban a un caballo mágico destruyendo la granja de Blossom. Cuando el caballo cargó contra ellas, Volano lo detuvo creando una barrera con su bastón, obligándolo a retroceder. Valerosa corrió hacia sus amigas para ver cómo estaban y después de confirmar que se encontraban bien, les explicó lo que había sucedido. Resultó que había traído el caballo a casa porque no pudo decidirse a matarlo. Desafortunadamente comenzó a actuar salvajemente cuando llegaron y empezó a destruir cosas. Después de escucharla, Byler se dio cuenta de lo que había salido mal, así que llamó a Sod y le pidió que regresara a su forma de conejo. Tan pronto como lo hizo, el caballo se calmó, así que ella agarró una pala y una cuerda. Luego se la lanzó a la criatura, que la atrapó entre sus dientes, permitiéndole subirse a su lomo y evitar que se moviera. Las chicas estaban asombradas y dijeron que lo que Vilari había hecho era digno del primer premio en un rodeo de vaqueros. Mientras Vilari estaba sentada sobre el caballo, le preguntó a Ballerosa si podían usar la tierra que rodeaba su propiedad. Ballerosa le dijo que necesitaban hablar con Bonassa, porque él era quien tenía las respuestas que ella buscaba. Mientras tanto, Benassa y Fenry estaban en el pueblo para entregar el nuevo lote de chalecos que él había hecho, y mientras él hablaba con el mercader, Fenry esperaba afuera. De repente, nubes oscuras cubrieron el pueblo, y mientras la gente se preguntaba qué era, Damelinas y el héroe monstruo descendieron de ellas. La gente comenzó a huir al ver al monstruo, pero Banasa, Fenris y la princesa, que aún estaba en el pueblo, se quedaron atrás. Cuando Damelinas vio a la princesa, se acercó a ella y se deshizo de sus guardias. Al otro lado del pueblo, Hida encontró a Banasa y Fenris y les dijo que el monstruo que Damelinas controlaba era un humano. También reveló que Damelinas fue la maga más poderosa que gobernó el reino de Clyroad hace mucho tiempo. Sin embargo, ella manchó sus manos con magia oscura, así que el héroe de aquella época la derrotó y selló su espíritu. La única razón por la que ahora estaba desatada era porque el héroe había retirado la espada de la piedra. Como fue su culpa, Damelinas estaba libre. Ia le pidió permiso a Banasa para encargarse de ella y devolver el pueblo a la normalidad. Banasa le dio permiso, pero le advirtió que pusiera la seguridad de los habitantes del pueblo en primer lugar. Luego, ella se adelantó para luchar contra Damelinus, quien estaba a punto de deshacerse de la princesa pisoteándola. Cuando Damelinas se dio cuenta de que Hia era quien se le oponía, se enfureció y comenzó a atacarla con diferentes hechizos. Hia simplemente bloqueó cada ataque levantando su mano y le recordó a Damelinas que ella era una Jin y que una kicker de bruja escarlata de bajo presupuesto nunca podría dañarla. Aún así, Damelinas persistió e intentó una combinación de magia y ataque físico, pero al igual que antes, Ea salió ilesa. Luego desató algunos espíritus oscuros de la tierra, que la forma monstruosa del héroe absorbió antes de hacerse más grande. Al ver que el monstruo era ahora tan grande como un titán y estaba a punto de convertir el pueblo en Shiganshina, la princesa entró en pánico. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Benassa intervino y canceló el hechizo de Damelinas, lo que hizo que el héroe regresara a su forma humana. Hia se disculpó inmediatamente con Banasa por hacer que viniera a su rescate, después de lo cual lanzó un hechizo sobre Damelinas. Como estaba demasiado ocupada tratando de averiguar cómo Banasa había deshecho su hechizo, no luchó contra Hia y fue expulsada del cuerpo de Suya. Su alma entonces tomó la forma de una pequeña bola que Hia se tragó para asegurar que nunca más pudiera ser libre. Con Damelinas fuera de escena, la princesa se acercó a Banasa y se presentó. Se disculpó por lo que su padre y el héroe le habían hecho, y prometió que el héroe sería castigado por sus crímenes. Yendo más allá, le pidió a Banasa que regresara a la capital con ella y ocupara su lugar como el verdadero héroe, pero él se negó. Le dijo que no quería tener nada que ver con la guerra, ya que planeaba vivir pacíficamente con su esposa. Cuando regresaron a casa, Blossom, Valarosa y Bailori le dijeron que deseaban expandir su propiedad. Explicaron que al comprar más tierra, tendrían más espacio para la agricultura y para entrenar caballos mágicos. Esto hizo que Fenris le preguntara a Bailery por qué quería criar caballos mágicos en lugar de los normales. Bailery explicó que los caballos eran muy caros, y como estaba tan arruinada como los que vivían en los barrios bajos de Gotham, no podía permitirse mantener tantos. Benassa entonces promete hablar con el señor del dominio en su nombre, pero las chicas insisten en hacer la compra y la negociación por sí mismas. Unos días después comenzaron a trabajar en su nueva tierra, y después de observarlas por un tiempo, Benassa le dio a Fenris un anillo de bodas, y ella lo aceptó con gusto. Más tarde esa noche, Bella Rosa despertó de un sueño en el que estaba a punto de casarse con Cole y le prometían el mundo entero como regalo de bodas. Comenzó a preguntarse por qué soñaba con casarse con el hombre que más odiaba y gritó con fastidio. Al día siguiente, mientras ayudaba a Fenris en la cocina, Fenris le preguntó por qué se veía tan cansada. Valerosa explicó que había tenido una pesadilla y todo lo que la tonta perra pudo decir fue que estaba enamorada.
Esto hizo que Valerosa preguntara si había estado fumando hierba, y Fenris le aseguró que estaba en su sano juicio. Dijo que los pinos azules a menudo soñaban con las cosas que más deseaban y creían que si la persona que amaban aparecía en sus sueños, sería una pesadilla. Valerosa gritó al negarse a aceptar que estaba enamorada de Gold. Su grito atrajo a los demás, quienes le rogaron que les dijera de quién estaba enamorada, pero Valerosa siguió negando las acusaciones. Las chicas no le creyeron y dijeron que el único hombre por el que podría sentir algo era el oscuro. La molestaron diciendo que él era la bestia de su belleza, y le dijeron que si decidía dejar de actuar como Sundara todo el tiempo, podría tener la oportunidad de salir con él. Le dijeron que tomara algunas lecciones de Fenris y Bonassa, quienes estaban perdidamente enamorados. Mientras tanto, la princesa fue informada de que las monedas de oro que Bonassa le había donado eran las que usaban los miembros de la corte real. Esto fue sorprendente, ya que se suponía que nadie fuera de la corte debía tenerlas, pero el consejero le dijo que a Bonassa le habían dado algunas de las monedas cuando fue enviado al bosque de la Besa. Fue en ese momento que unieron las piezas y se dieron cuenta de que el hombre que todos conocían como Fleo era Bonassa, a quien el rey había desterrado. Esto la hizo declarar que debían disculparse apropiadamente con él por todo lo que le habían hecho en el pasado. Al momento siguiente, un soldado irrumpió en la sala del trono y les dijo a todos que el héroe y su sirviente habían escapado de las mazmorras. La princesa ordenó inmediatamente que fueran encontrados y devueltos a sus celdas. Los soldados hicieron lo que se les ordenó y comenzaron a buscar al héroe y a Suya, pero no pudieron encontrarlos. Esto se debía a que se habían escondido detrás de unos arbustos y esperaron a que los soldados se fueran. Una vez que la costa estuvo despejada, el héroe se quejó de cómo lo estaban tratando como a un criminal común. Suya señaló que, de hecho, era un criminal, ya que había robado una bolsa sin fondo del tesoro antes de que abandonaran el castillo. El inepto Screwball tuvo el descaro de decir que había tomado la bolsa a cambio de la recompensa que el rey le había prometido. Desafortunadamente para él, cuando golpeó la bolsa para revisar su contenido, se dio cuenta de que solo tenía una bolsa de agua y un cofre del tesoro. Sacó el cofre del tesoro esperando que contuviera algo que pudiera vender, pero cuando lo abrió, encontró una pala. Su grito de fastidio atrajo a los soldados a su ubicación, pero para cuando llegaron allí, él ya se había ido. Sucedió que había usado la pala para cavar un agujero en el suelo donde él y Suya se escondieron, pero el único problema era que el agujero era demasiado profundo y no podían salir de él. Mientras tanto, en el reino demoníaco, Eliminas informó a Gol que su búsqueda de Vanassa no había dado resultados. Ella sugirió que se olvidara de Vanassa y continuara con la invasión, pero él se negó. Dijo que el hechizo de purificación aún estaba en efecto y que enviar a sus tropas a atacar la ciudad solo llevaría a pérdidas de su lado. Bolimenas argumentó que podían esparcir miasma a través del suelo para crear un camino para sus tropas, pero Joel aún se negó. Explicó que encontrar a Benazagua era su máxima prioridad, porque sus poderes por sí solos podrían aniquilar a todo su ejército si elegía ponerse del lado de los humanos. Esto hizo que Oliminaz dijera que si se negaba a seguir adelante con la invasión, aquellos que se le oponían tomarían medidas contra él. De repente, Gol se puso de pie, asustándola de que hubiera hablado fuera de lugar. Sin embargo, la sorprendió acariciándole suavemente la cabeza. Luego le dijo que entendía sus preocupaciones, pero que no estaba dispuesto a arriesgar las vidas de su gente. Sin que ellos lo supieran, un demonio llamado Fufen había escuchado su conversación. Y ella fue inmediatamente a buscar a Juergard, el hermano menor de Gaul, para contarle todo lo que había oído. Juergard estaba furioso, ya que creía que la decisión de su hermano de detener la invasión y buscar a Bonanza era una tontería. Él creía que su hermano se había ablandado y declaró que lo desafiaría por el trono para convertirse en el nuevo rey. Al día siguiente, Valarazzo se encontró con Bonanza y Fenris en el pueblo y los invitó a almorzar con ella. Justo cuando estaban a punto de dirigirse al restaurante, Hila llegó e informó a Bonanza que un poderoso demonio se acercaba. Ella le instó a ponerse a salvo mientras ella se deshacía del demonio, pero Fenrir la detuvo cuando se dio cuenta de que Cole era el demonio en cuestión. Luego los acompañó al restaurante para gran consternación de Valerosa y mientras comían, reveló que los había estado buscando. Dijo que solo se aventuró en el pueblo porque había recibido información de que el pueblo tenía una barrera que lo protegía y estaba seguro de que Bonacitil era quien la había puesto. Mientras su conversación continuaba, Gul reveló que a menudo visitaba pueblos humanos para observarlos. Esto hizo que los hombros de Valerosa se tensaran y ella preguntó fríamente si actualmente estaba recopilando información sobre ellos. Gol admitió que sí, y eso la enfureció tanto que arremetió contra él. Benassa intentó calmarla, pero Do le dijo que ella tenía todo el derecho a estar molesta. Sin embargo, él no creía que los humanos fueran los santos que decían ser porque no dudarían en herir a un demonio si veían uno. Dijo que la razón por la que humanos y demonios no podían coexistir iba más allá del hecho de que no podían tolerarse mutuamente. Ida luego explicó que un demonio promedio no podía controlar la cantidad de miasma que emitía de su cuerpo, lo cual todos sabían que era dañino para los humanos.
Ghoul también añadió que, aparte del miasma, algunos demonios eran sanguinarios y siempre estaban ansiosos por una pelea, por lo que la coexistencia era imposible. Luego se disculpó por aguarles la comida con su charla de peleas y luego se despidió. Más tarde, mientras Venazo caminaba a casa con las chicas, no pudo evitar pensar en lo que Charles había dicho. Siempre había creído que este mundo era mejor que del que venía porque no discriminaban a los semihumanos. Sin embargo, su guerra interminable con los demonios le hizo darse cuenta de que no eran tan diferentes unos de otros. Esto también le hizo dolorosamente consciente de que tendría que unirse a la guerra. Abrumado por esto, abrazó a Fenris por detrás y le dijo cuánto la amaba. Al día siguiente, mientras Bonassa desayunaba con la pandilla, la princesa se pasó por allí y sorprendió tanto a él como a Fenris al revelar que conocía su verdadera identidad. La invitaron a pasar para que pudieran hablar correctamente, y después de que Ballerosa les sirviera té, la princesa pidió quedarse a solas con Vanassa. Van Rhys se negó a irse, afirmando que lo que la princesa tuviera que discutir con su esposo podía decirse delante de ella. Vanassa apoyó plenamente lo que ella dijo, así que la princesa accedió a dejarla quedarse mientras los demás salían de la habitación. Una vez que estuvieron solos, la princesa se arrodilló y se disculpó con Vanassa por la forma en que fue tratado después de ser invocado. Vanassa le aseguró que no les guardaba rencor por lo que hicieron y le pidió que le dijera por qué había venido. La princesa sacó un mapa que mostraba las diversas ubicaciones de las tropas del reino. Vanassa luego preguntó por qué compartía información confidencial con él cuando no era parte de su círculo íntimo. Ella explicó que los efectos del hechizo de purificación estaban a punto de desaparecer y sus magos no estaban completamente recuperados para lanzar otro. Sin embargo, habían enviado a sus tropas a varias ciudades y pueblos para que pudieran defenderlos una vez que el ejército oscuro comenzara a marchar de nuevo. El único problema era que no tenían suficientes soldados para defender todos los pueblos y ella quería que Vanassa les echara una mano. Esto enfureció a Fenris y le dijo a la princesa que no tenía derecho a arrastrar a Vanassa a su guerra después de todo lo que le habían hecho. Con la esperanza de hacerles cambiar de opinión, les dijo que el rey pronto se recuperaría y una vez que lo hiciera, enviaría tropas tras Vanassa. Fenris asumió que estaba tratando de amenazar a Vanassa, pero la princesa explicó que quería protegerlo. Luego reveló sus planes para obligar a su padre a abdicar del trono y recibir castigo por las cosas malas que hizo. Como era más tonta que un pájaro, Fenris aún no entendía qué tenía que ver todo eso con Vanassa, así que él le explicó las cosas. Dijo que la princesa quería demostrar a todos que él no estaba del lado del ejército oscuro al compartir la ubicación de su ejército con él. De esta manera todos verían que su padre se había equivocado y se aliarían con sus planes para tomar el trono. La princesa le agradeció por comprenderla y le suplicó que hiciera todo lo posible para proteger a los ciudadanos inocentes. Mientras tanto, el héroe Ansuya finalmente había escapado del pozo que habían cavado para sí mismos. Desafortunadamente, parecía que habían sido maldecidos por los dioses del destino porque, mientras tomaban un respiro, Futfun apareció y los secuestró. Unos días después, los ciudadanos de los pueblos más cercanos al camino del ejército oscuro comenzaron a evacuar a lugares más seguros. Dentro del bosque, una joven que estaba ocupada recogiendo nueces no era consciente de esto y habría sido atacada si Fenris y Vanassa no hubieran aparecido. Vanassa creó una barrera que los demonios no pudieron romper y luego le pidió a la chica que corriera a un lugar seguro. Lana discutió la negativa de Vanassa a aceptar dinero de la princesa por el trabajo que estaban haciendo. Uno de los demonios notó que Fenris también era un demonio. Exigió saber qué hacía con un saco de carne inútil como Vanassa, y Vanassa le dijo que ella era su compañera. Dijo que era su deber proteger el pueblo de ellos y que si insistían en dañar a los aldeanos, no dudaría en herirlos. Fenris les aconsejó que se retiraran ya que no podían romper la barrera, pero ellos se negaron y le abrieron paso a su líder para que hablara con ella. Su líder, que era un cíclope feo y uno de los mejores soldados de Wagard según Fenris, intentó romper la barrera. Sin embargo, cuando puso sus ojos en Fenris, le dijo que su raza estaba llena de cobardes. Incluso se burló de su hermano por morir de la manera en que lo hizo, y eso la enfureció tanto que le suplicó a Vanassa que la dejara enfrentarse al idiota. Cuando él accedió, ella atravesó la barrera y comenzó a luchar contra él mientras intentaba derribarla con su garrote. Ella evitó ser golpeada por él y logró clavar sus colmillos en sus bíceps y antebrazos. Esto hizo que el cíclope se burlara aún más de ella, pero ella le dijo que estuviera agradecido a Vanassa, ya que él era la única razón por la que seguía en pie. Luego usó un hechizo para lanzarse por el aire antes de usar otro para intercambiar posiciones con el cíclope. Mientras caía, lanzó su garrote, pero Fenris hizo un toto e intercambió lugares con él de nuevo, haciendo que el garrote que había lanzado le golpeara en la cara.
A continuación, movió algunos árboles y los plantó directamente sobre las heridas que le había dejado en el cuerpo. Molesto, el cíclope ordenó a los otros demonios que atacaran, pero Banás había intervenido suspendiéndolos en el aire con su hechizo de crucifixión. Le dijo a Fenris que no era necesario que siguiera luchando y usó un hechizo curativo para sanar al cíclope herido. Una vez que terminó, les pidió a los demonios que se fueran, pero el cíclope exigió saber por qué los dejaba vivir. Benassa le explicó que quería entablar amistad con otros demonios, además de Fenris, pero advirtió que estaba dispuesto a mostrarles sus verdaderos poderes si decidían pelear. Eso bastó para asustar a los demonios, quienes regresaron por donde vinieron. Benassa luego quitó la barrera y Fenris lo elogió por lograr esa mirada intimidante que ella le había enseñado en casa. Justo en ese momento aparecieron algunos aldeanos y la niña de antes, quienes le agradecieron por haberlo salvado. Sin embargo, les había dicho que guardaran su agradecimiento para la princesa, ya que fue ella quien lo envió. Luego se subió a la espalda de Fenris y se dirigió a la siguiente aldea para ayudar a los más necesitados. Las noticias de su heroísmo pronto llegaron a la princesa y a sus consejeros, quienes enviaron una orden a todos los soldados para que ayudaran a Benassa si se cruzaban con él. Mientras tanto, Gaul observaba a Benassa cuando uno de los subordinados de Illumina llegó para informarle sobre la insurrección de su hermano. Al mismo tiempo, Pufun le presentó a Yui Ward al héroe Insuya, a quien ella planeaba usar como sacrificio para el dios maligno, y así asegurar la victoria de Yuagard sobre Gaul. Gaul, por su parte, regresaba al reino demoníaco tras enterarse de que su hermano, de cerebro musculoso, pretendía derrocarlo. Oliminaz intentó ganar tiempo hablando con los cuatro infernales y pidiéndoles que detuvieran a Uygarde. Ellos le dijeron que no interferirían porque querían abrirle los ojos a Gaul y mostrarle que se había desviado demasiado de su objetivo. Uno de ellos dijo que si Gul luchaba contra su hermano y ganaba, demostraría a todos los que dudaban de él que seguía siendo su poderoso gobernante. Al darse cuenta de que estaba sola, Illumina intentó atacar a Yuagard en cuanto entró en la sala del trono. Desafortunadamente, su piel era como una dura pared de piedra, y cuando sus garras entraron en contacto con ella, se rompieron. Jotigard luego la golpeó tan fuerte que ella salió volando hacia la puerta y luchó por levantarse de nuevo. Justo en ese momento, Gaul llegó con Grinal, a quien le ordenó llevar a Illuminaz a un lugar seguro mientras él se encargaba de su inmaduro hermano. Jackdaw entonces desafió formalmente a su hermano a un duelo, pero Dal dijo que no tenía intención de pelear con él. Jackdaw le dijo que tenía que hacerlo porque sus subordinados habían respaldado la pelea, ya que también creían que él había estado tomando decisiones tontas. Gol preguntó cuáles de sus decisiones eran tontas, y Uragar dijo que había estado frecuentando pueblos humanos en lugar de quedarse en el reino demoníaco. Pufin añadió que se había negado a enviar las tropas para continuar la guerra, lo que había llevado a algunos a cuestionar su lealtad hacia los demonios. Esto hizo que Gol preguntara si Uregard había sido quien envió a sus tropas a marchar por las ciudades humanas. Uregard declaró con orgullo que lo había hecho porque no iba a dejar pasar una oportunidad perfecta para ganar la guerra. Gol luego se volvió hacia los infernales y les preguntó si todos estaban de acuerdo con la decisión tomada, pero todos guardaron silencio. Tomando su silencio como un sí, la lluvia demoníaca de Gol comenzó a soplar, indicando que estaba cargando energía. Esto hizo feliz a Uriward, ya que finalmente iba a poder luchar contra su hermano por el trono. Los infernales también se emocionaron al sentir el poder de Gol irradiando de él, y estaban seguros de que le daría una lección a Uregard. Sin embargo, Gol los decepcionó al quitarse el anillo y lanzárselo a su hermano diciéndole que abdicaba del trono. Dijo que no tenía sentido aferrarse a su posición como el oscuro cuando todos sus subordinados habían perdido la fe en él. Cuando se dio la vuelta para irse, Uragard le exigió que se quedara y luchara contra él. Así que Bull se dio la vuelta y lo pateó. La patada fue tan poderosa que Uragard rompió varias paredes y finalmente cayó en la oscuridad. Gol luego se disculpó con los infernales por causar una escena, pero dijo que lo había hecho para vengar a Illumina. Más tarde ese día, Gaul y Illumina aparecieron en la puerta principal de Banassa y le pidieron que los dejara quedarse en su casa por un tiempo. Explicaron cuidadosamente lo que había sucedido entre ellos y Niragard, lo que sorprendió tanto a él como a Fenris. Justo cuando estaban terminando de contar su historia, Pelurosa entró y casi se muere de un ataque al corazón al verlos. Benacita explicó que estaba pensando en dejar que ambos se quedaran en la casa. Volarosa estaba tan impactada que se quedó mirándolos como un ciervo paralizado por las luces, sin pronunciar palabra alguna. Finalmente, ella se calmó y se sentó con sus amigos, igualmente aterrorizados, mientras escuchaban a Cole presentar su caso. Él les dijo que ya no era el oscuro y que había abandonado el reino demoníaco porque no sentía tener derecho a seguir viviendo allí después de haber abandonado sus deberes. Esto hizo que Blossom preguntara por qué había enviado al ejército oscuro a atacar el reino cuando sabía que iba a renunciar al trono. Benris explicó que su hermano, quien ahora era el nuevo oscuro, había movilizado al ejército a sus espaldas. Benassa luego preguntó a las chicas si estaban de acuerdo con que Gol e Illumina vivieran con ellas. Todas, excepto Valarosa, estuvieron de acuerdo con el arreglo, pero Fenris logró hacerla cambiar de opinión.
Al día siguiente, un inquieto Cole se ofreció a ayudar a Blossom en los campos, pero ella lo rechazó. Luego fue a los establos para intentar ayudar a Billery, pero accidentalmente asustó a los caballos, así que ella lo echó. Al final fue a pasar el rato con Bonassa en la habitación donde guardaba las cosas que hacía con materiales de monstruos. Mientras conversaban, Olimina y Fenris los observaban desde la puerta, y Oliminas se quejó de lo bien que se llevaba con Benassa. Fenris le recordó que Dol ya no era el oscuro, y dijo que podía hacerse amigo de quien quisiera. Más tarde esa noche, Bellerosa mantuvo su distancia mientras todos reían y comían junto a Gaul. Cuando todos finalmente se retiraron a descansar por la noche, ella se levantó de su cama y fue a pararse en el balcón. Fue allí donde Fenris y Benassa la encontraron, y le ofrecieron té y galletas antes de preguntarle qué la preocupaba. Asa ya sabía que tenía algo que ver con que Gol viviera con ellos, pero les dijo que no podía quejarse si ellos querían que se quedara, ya que era su casa. Esto hizo que él dijera que le gustaba cómo todos vivían juntos y hacían cosas diferentes para asegurar que su hogar prosperara. Valerosa admitió que no podía confiar en Gaul tan fácilmente como el resto de ellos. Para ella, él seguía siendo un demonio, y los demonios habían causado a los humanos tanto dolor y sufrimiento. Con la esperanza de tranquilizarla, Panasa dijo que no tenía que fingir que le gustaba Gaul. Él dijo que ella podía seguir viviendo en la casa e ignorar por completo la presencia de Gaul e Illumina. Esto pareció funcionar porque al día siguiente ella les dijo a Gaul e Illumina que iba a vigilar cada uno de sus movimientos. Gaul interpretó su declaración como que ella había aceptado su cohabitación e intentó agradecerle con un apretón de manos. Valerosa aceptó sus agradecimientos, pero dijo que no le estrecharía la mano hasta que estuviera segura de que él era digno de su confianza. Mientras tanto, en el reino demoníaco, el héroe y Suya habían logrado escapar de Fufén y corrían por sus vidas. Mientras Suya luchaba por seguir el ritmo, el tonto héroe estaba decidido a llegar al reino humano antes de que los demonios descubrieran que había robado algunas joyas. Mientras eso sucedía, Uregards luchaba por aceptar el hecho de que los humanos estaban ganando la guerra. No entendía cómo un grupo de patéticos debiluchos con poca fuerza eran capaces de hacer retroceder a su ejército y exigió que Fufún le diera respuestas. Ella le dijo que los humanos habían tendido trampas, lo que impedía que el ejército oscuro se acercara a ellos. Yuguard pensó que eso era estúpido y exigió que siguieran avanzando sin importar las trampas. Cuando se levantó para irse, golpeó a Fufún en el estómago y a la retorcida psicópata le encantó. Los infernales, que habían estado observando en silencio todo el intercambio, hablaron entre ellos cuando él salió de la sala del trono. El pájaro de dos manos dijo que no había forma de que ganaran la guerra si todo lo que Urugward sabía hacer era avanzar sin una estrategia adecuada. Mientras que el hombre de cabello llameante dijo que la moral de las tropas estaba drásticamente baja y si no hacían algo al respecto, las cosas solo empeorarían. Justo en ese momento, Hufun regresó y les dijo que la única forma de levantar la moral era organizar una reunión. Unos días después, mientras Bonassa y Fenris estaban en la ciudad, Fenris participó en un juego y ganó. Su premio fue un viaje a las aguas termales y ella estaba muy feliz porque le daría la oportunidad de estar a solas con Bonassa. Desafortunadamente, su alegría se vio truncada cuando se enteró de que el vale era para su familia. Intentó cambiar el premio de inmediato, pero Bonassa estaba convencido de que sería bueno para todos estrechar lazos. Cuando llegaron al pueblo de las aguas termales, Fenris estaba tan deprimida que ni se molestó a empujar por nada. Sin embargo, cuando escuchó a Bailery decir que una de las 7 aguas termales del pueblo ayudaba a mejorar la fertilidad, se animó. Se imaginó a sí misma sosteniendo un bebé con Bonassa y se emocionó mucho. Cuando se registraron en la posada, llamó a un empleado aparte y le preguntó dónde se encontraba la fuente termal de la fertilidad. El empleado fue lo suficientemente amable como para darle un mapa del lugar y desearle suerte. Mientras tanto, las chicas decidieron cambiarse a los yucatas que les proporcionó la posada. De camino al vestuario, Blossom chocó con Urigard, quien estaba disfrazado de humano. Intentó disculparse, pero se asustó al ver lo malvado que se veía. Hufun tuvo que intervenir y calmar la situación antes de que las cosas se pusieran tensas o su identidad fuera expuesta. En el momento en que Blossom se alejó, Uragard se quejó de que Fufin la dejara ir, y ella le rogó que no armara un escándalo, recordándole por qué estaban allí. Esto lo hizo calmarse un poco, pero no impidió que se quejara mientras los otros miembros de su grupo pasaban. Desde el otro lado de la habitación, Gol, Fenris y Oliminas los vieron, y Gol pensó que sería una buena idea ir a saludarlos. Fenris le dijo que no fuera estúpido y que si lo hacía, su hermano idiota intentaría pelear con él. Dijo que no quería eso, ya que podría arruinar el viaje y si eso sucedía, ella le rompería todos los huesos del cuerpo. Más tarde, después de pasar brevemente por su habitación, una emocionada Fenris insistió en que Benassa la acompañara a las aguas termales. Él había dicho que ella iría con ellos, pero Fenris se le acercó y la amenazó con hacerle daño si lo hacía. Así que ella retrocedió. Cuando Fenris y Benassa llegaron a la fuente termal de la fertilidad, ella intentó arrastrarlo al lado femenino. Afortunadamente, Benassa se negó a ir con ella.
así que idearon una solución para beneficiar a ambos. Cada uno se quedó cerca de la pared para poder hablar. Durante su discusión, Vanessa le dijo a Fenris que se tomaría tiempo para planear su luna de miel, lo que la hizo muy feliz. De vuelta en la posada, el grupo de Urigard estaba almorzando, y él les pidió que lo entretuvieran ya que estaba aburrido. Pufin intentó hacerlo bailando, pero era tan mala que Urigard la golpeó para que se detuviera. Como ella estaba fuera de combate, otros dos demonios se levantaron y decidieron hacer un sketch de comedia, pero terminaron intercambiando golpes. Mientras tanto, el héroe y Suya llegaron a la posada, y él declaró que iba a disfrutar de su estancia allí. Sin embargo, necesitaba conseguir algo de dinero, así que sacó la joya que había robado del tesoro demoníaco. Mientras la sostenía en sus manos, la joya comenzó a absorber toda la milicia que los dos demonios cabezotas estaban liberando debido a su pelea. De repente, rompieron la pared y aterrizaron frente al héroe, quien soltó la joya por la sorpresa. Para cuando Fufun les gritó que dejaran de pelear, la joya ya había absorbido toda la milicia y se había adherido al héroe. Él comenzó a gritar mientras se fusionaba con su cuerpo y rodeaba su cuerpo con todo el Molisium que había reunido. Mientras tanto, los que estaban dentro de la posada intentaban ponerse a salvo y evitar las rocas que caían. Así que Bonassa, quien notó que el edificio se desmoronaba desde el baño, usó sus habilidades de control de tierra para evitar que el edificio colapsara. Luego le pidió a Fenris que fuera a averiguar qué estaba pasando, y la loba loca saltó la pared sin volver a ponerse la ropa. Desde el pueblo, Bolerosa y los demás observaron al monstruo mientras este atacaba la posada, intentando destruirla. Ghoul les dijo que el monstruo había sido creado a partir de milicia concentrada, y dijo que estaba seguro de que su hermano tenía algo que ver con ello. Luego notó la joya alrededor del cuello de la criatura y dijo que su función principal era aumentar la absorción de Molisium. Bolerosa sugirió entonces que fueran a la posada y ayudaran a los que aún estaban dentro, pero Do le dijo que sería mejor si se mantenían alejados de la posada. Él les dijo que Vanessa se encargaría de todo, pero las chicas insistieron en ir a ayudar. Motivada por su coraje, Val le pidió a Oliminaz que lo siguiera, ya que él también deseaba ayudar a Vanessa a poner a su hermano en su lugar. Usando magia de teletransportación, llegaron al tejado de la posada justo cuando una Fenris ya vestida llegaba. Los infernales fueron los primeros en notarlos, y cuando llamaron a Ghoul, Urregard se apresuró. Se dirigió al tejado y luego desafió a su hermano a un duelo. La padre Raza casualmente vio a los hermanos en el tejado y de alguna manera se hizo una idea equivocada de por qué Ghoul estaba allí. Mientras ella corría a la casa de baños para contarle a Bonassa lo que estaba pasando, Urugward comenzó a atacar a su hermano. Ghoul se protegió con otro hechizo, lo que enfureció a Urugward, así que decidió ponerse serio. Mientras tanto, Valeraza encontró a Bonassa y le contó lo que estaba sucediendo en la posada. También le dijo que había visto a Ghoul en el tejado con otros demonios y dijo que sospechaba que estaban compinchados. Bonassa le dijo que Ghoul no era capaz de tal cosa y le pidió que confiara en que él arreglaría las cosas. De vuelta en el tejado, Urigard controló al monstruo Militium para atacar a su hermano, pero Dol se defendió. Luego les dijo a Uliminas y Fenris que Urigard podía controlar el Militium. Esto hizo que Uliminas sugiriera que desprendieran la joya del héroe para limitar los poderes de Euroward. Fenris les pidió que se lo dejaran a ella y Ben se adelantó para golpear al héroe fuera de la joya mientras gritaba las palabras «Castigo divino». Una vez que el monstruo de la milicia desapareció, Suya, quien había sido arrastrada por él, casi cae a su muerte, pero Dol la salvó. A su hermano le pareció espantoso que salvara a un humano, pero a Dol no le importó. En cambio, le pidió a Illuminaz que impidiera que Tufin y los infernales interfirieran en su pelea. Oliminaz bajó a donde estaban los otros demonios y ellos le aseguraron que no iban a interferir en la batalla de egos de los hermanos. En el tejado, Urigward lanzó golpe tras golpe a su hermano, pero Joel se había lanzado un hechizo a sí mismo que hacía que Urigward sintiera el dolor que le estaba infligiendo. Molesto, Urigward se transformó y aumentó la intensidad de sus golpes, así que su hermano recurrió a jugar sucio. Agarró a Urigward por la boca ya que estaba soltando un montón de basura caliente y luego procedió a quitarle sus poderes. Cuando Yeregar se dio cuenta de que sus poderes habían sido sellados, se enfadó y comenzó a insultar a su hermano. Desde el suelo, los empleados de la posada se dieron cuenta de que si no hacían algo, Yeregar iba a iniciar otra pelea. El gerente entonces les ordenó que sacaran los talismanes encantados que tenían consigo y los arrojaran a los demonios. Los empleados obedecieron y los talismanes fueron directamente a Uragard y su grupo, atándolos como animales antes de que fueran teletransportados fuera de la posada. Mientras tanto, Fenris estaba dándole una paliza al héroe, y cuando Olimanes le preguntó por qué, ella dijo que estaba deshaciéndose de la milicia. Justo en ese momento, Valarosa corrió hacia ella y le dijo que Benassa quería que se alejara del edificio porque quería repararlo. Emocionada, ella soltó al héroe y Benassa lanzó magia de reparación para arreglar el daño hecho al edificio. Después de eso, todos ayudaron a los empleados a limpiar y reorganizar todos los muebles. También atendieron a los que resultaron heridos, mientras algunos miembros del personal intentaban capturar al héroe en Suya.
Una vez que todo estuvo resuelto, el gerente les agradeció su ayuda y les pidió que disfrutaran el resto de su estancia. Fenris estaba muy feliz por esto, ya que finalmente podría sumergirse en la fuente termal de la fertilidad a su antojo. Mientras las chicas jugaban en el baño, Benassa y Gaul hicieron un trato para trabajar juntos y cerrar la brecha entre humanos y demonios. Después de su baño, el grupo tuvo una cena muy abundante y uno de los empleados le dio a Fenris un pescado especial para darle suficiente energía para su entrenamiento nocturno con Benassa. Sí. Más tarde esa noche, mientras sus amigos dormían plácidamente, Benassa y Fenris se sentaron afuera observando la luna. Benassa le preguntó a Fenris qué pensaba de los humanos y ella admitió que, después de pasar tiempo con él y las chicas, había llegado a apreciarlos. Cuando ella le preguntó por qué quería saberlo, él le dijo que era porque necesitaría su ayuda para mantener la paz entre humanos y demonios. Fenris prometió ayudarlo en todo lo que pudiera, afirmando que, como su esposa, era su deber apoyarlo. Finalmente se dejaron llevar por el momento y comenzaron a besarse antes de proceder a hacer planes. Al día siguiente, mientras regresaban a casa, las chicas notaron que Fenris irradiaba felicidad. Cuando le preguntaron cuál era la razón de su alegría, ella solo sonrió y siguió caminando, lo que les ayudó a comprender lo que había sucedido. Unas semanas después de su viaje, la princesa fue coronada reina y lo primero que hizo fue ordenar a sus soldados que encontraran a su padre, quien había huido del reino. Mientras tanto, el grupo de Vanessa entró en una rutina y se dedicó a hacer las cosas que más les gustaban. Blossom tenía su trabajo en la granja con él como ayuda, Bailiri tenía sus caballos, Volanova consiguió un trabajo como profesora de magia y Ballerosa continuó con su trabajo de aventurera. Incluso se convirtió en la probadora oficial de los armamentos que Vanessa y Joel fabricaban y siempre daba su opinión sobre el equipo cada vez que regresaba a casa. Al final del día, Fenris salió para llamarlos a cenar y todos se encerraron en la casa con grandes sonrisas en sus rostros. Eso es todo por el video de hoy. Si te encantan los resúmenes de anime tanto como a nosotros, puedes echar un vistazo a nuestros otros videos. Además, no olvides darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima, nos vemos la próxima vez.